Muy buenos días, mi nombre es Pedro Pablo Gil, soy obrero del Ministerio Internacional Dios es Amor y hoy quiero compartir una palabra para hombres. Ese mensaje eh, lo he titulado Aprendiendo a conocer mejor a Dios, a nuestro Padre. Porque muchas veces realmente no conocemos a Dios y lo cuestionamos, ¿no? Cuestionamos a Dios por todo lo que pasa en nuestra vida, por todo lo que pasa a nuestro alrededor. Lo ocupamos muchas veces de nuestras malas decisiones y por los resultados de estas, ¿no? Hoy quiero que nos preguntemos, ¿realmente conocemos a Dios? ¿Realmente conocemos la voluntad del Padre? Su actuar y su amor hacia la creación, hacia nosotros, ¿conocemos? Para conocer a Dios, no solo basta con ver la creación y sus maravillas, no solo basta con ver la sonrisa de un niño o ver la naturaleza. Para conocer a Dios hay que ir a la palabra, escudriñar las escrituras. Él nos dejó la mejor forma de acercarnos y conocerlo. Y esa forma de conocer a nuestro Padre, conocer cómo actúa en medio de nosotros, es a través de la palabra, a través de la Biblia. Es la mejor manera, es la única manera en la que nosotros podemos realmente conocer a nuestro Padre, conocer su voluntad y conocer el legado que Él nos ha dejado para poder vivir en esta tierra, para vivir con la paz que necesitamos, con la abundancia que Él nos da, pero sobre todo para vivir en el amor de Dios. La mejor manera de conocer a Dios es caminando de la mano de Dios, ¿sí? Es conociendo sus promesas, aplicándolas a nuestras vidas. Esa es la mejor manera. Y hoy, en esta mañana, quiero invitarte a escudriñar un pedacito de la Biblia donde me parece que está o demuestra bien cómo es Dios. Toda la Biblia es un conocimiento de Dios. Toda la Biblia es un aprender de Dios. Desde el Génesis en la creación hasta el Apocalipsis, donde nos muestra lo que pasará a todos aquellos que han creído. Pero en toda la Biblia se muestra el verdadero amor de Dios hacia sus escogidos, hacia su creación, hacia su pueblo, hacia todo aquel, como lo dice Apocalipsis 3:20. Abre esa puerta, abre su corazón. Eso lo dijo Jesucristo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Todo aquel que abre esa puerta podrá gozar del reino de los cielos, podrá gozar de la voluntad de Dios. Entonces hoy quiero invitarte para que leamos y miremos cómo actúa Dios, cómo o cuál es la voluntad muchas veces de Dios en nuestras vidas. Si tú lees, toda la Biblia es necesaria. Si queremos aprender realmente del amor de Dios, están los evangelios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado. Dios, en muestra de ese inmenso amor que nos tiene,
dio la vida de su Hijo Jesucristo, su único Hijo, para morir en una cruz por nuestros pecados. Ahí nomás está demostrado ese amor de Dios que nos tiene. Pero muchas veces lo buscamos en muchas otras cosas. Buscamos a Dios y por eso lo culpamos de muchas cosas, muchos desastres en nuestras vidas. Hoy quiero que aprendamos un poco a conocer a nuestro Padre y estemos dispuestos a recibir esas bendiciones que Él tiene para nosotros, porque son muchas, son muchas. Dice que Él hace nuevas sus misericordias todos los días para nosotros. Tenemos que aprender a conocer a Dios para atrapar cada misericordia, para vivir cada día bajo la bendición y la protección de Dios. Muchas veces, en este tiempo de pandemia, en este tiempo en el cual estamos confinados y estamos siguiendo muchas normas, muchas direcciones, que no se puede salir, que hay que usar tapabocas, que tantas cosas que están sobre el ser humano hoy en día, y eso es a nivel mundial. Hay mucha restricción. Está la autoridad a toda hora ejerciendo un control sobre la humanidad. Y hay una presión. Muchas veces nos sentimos presionados de tantas cosas. Y aún en este tiempo donde hay tanto control, tantas cosas, vemos que siguen ocurriendo masacres, violencias. Se ha incrementado la violencia intrafamiliar. Y escuchamos muchas cosas que pasan a nuestro alrededor. Pues yo quiero decirte que Dios está aquí para ayudar. Dios ha venido para nosotros, para darnos una nueva vida. Dice su palabra que ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Dios ha traído el reino de los cielos a nuestra vida a través de Jesucristo para mostrarnos una nueva manera de vivir. Pero tenemos que aprender a conocerlo. Tenemos que aprender a conocerlo. Así es de que, como les decía, la mejor manera de conocer a Dios es a través de la Escritura, de las Escrituras, a través de escudriñar su palabra. Y tenemos que volvernos, así no nos guste muchas veces, tenemos que volvernos lectores de la Biblia. Tenemos que ir a la fuente. La verdad, de pronto no somos tan buenos lectores. No somos esas personas que nos desbocamos por leer. Y mucho menos el libro de la vida. Pero hay que hacerlo, porque es la manera en que tendremos vida, en que podremos encontrar a nuestro Padre, en que podemos mirar cada una de esas promesas que tiene. Dios nos promete muchas cosas, pero si no leemos la palabra no vamos a saber nada de lo que Él nos ha prometido y de cómo podemos vivir bajo esa promesa de Dios. Entonces, una gran verdad, yo te puedo hablar una gran realidad, que sea muy amante de la lectura, poco, pero sí le he dedicado tiempo. No te voy a hacer
voy a ser realista de esto, ¿no? No soy una persona que dedique mucho tiempo a la lectura de la Biblia, que me desboque a leerla, no, pero sí la he escudriñado. En una ocasión la leí completamente, de Génesis a Apocalipsis, pero eso no basta para conocer a Dios, hay que escudriñar la palabra. Y la he leído 2 ocasiones, yo creo, que he alcanzado a leer la Biblia. Y cada que hay una palabra, pues la estudiamos, volvemos a repasar todo aquello que Dios nos ha dado, que nos ha hecho. La manera de que conocemos a Dios es estando conectados de la fuente. O sea, tenemos que escudriñar la palabra constantemente. Como lo dijo Josué, le dijo Dios a Josué que escudriñara la palabra, que de día y de noche meditara en ella, para que le fuera bien en la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que estar constantemente leyendo la palabra, constantemente escudriñando la palabra, conociendo el actuar de Dios. Y ahí vamos a conocer realmente todas aquellas bendiciones que Él tiene para nosotros. Hoy quiero que acompañes a Primera de Reyes 19. Todo este capítulo completo nos muestra cómo actúa Dios en nuestras vidas. No es que aquí con este solo capítulo vamos a ver el actuar de Dios, no, pero nos muestra parte de su carácter y de cómo actúa Dios en nuestras vidas, ¿no? Cómo actúa Dios en nuestras vidas en situaciones difíciles. Cómo actúa Dios en nuestras vidas respaldándonos. Y le hago un breve recuento de lo que vamos a leer. Vamos a leer un pedacito de la vida del profeta Elías. Elías es elegido profeta en un tiempo donde el pueblo de Israel como nos lo ha enseñado nuestro pastor, cae en pecado. Está bajo el mandato del rey Acab, pero este rey dice que hace lo malo delante de Dios. Se casa con Jezabel, una mujer de una cultura pagana, y lo lleva a cometer cualquier cantidad de locuras. Hace un altar a Baal y lleva al pueblo de Israel a adorar a falsos dioses. Lleva al pueblo de Israel a pecar, a ser un idólatra de falsos dioses. Y es ahí donde está Elías. Y pasa algo tremendo, ¿no? Que Elías tiene el respaldo de Dios en la oración. La oración es poderosísima, por eso nuestro pastor nos ha enseñado, ¿no? El poder de levantarnos a orar cada mañana, el poder de estar delante de la presencia de Dios poniendo nuestras vidas, nuestras familias. Bueno,
eh, el, Elías tiene el respaldo de Dios. Y este rey, Acab, cometiendo tantos errores, pues imagínate que Elías ora y llega una gran sequía a Israel. 3 años sin llover, porque la maldad es mucha. Y Dios le da una orden a Elías, que se le presente a Acab, porque él va a hacer llover de nuevo. Pero Dios quiere que el pueblo de Israel reconozca que Él es Dios, que Él es el único y verdadero Dios. Y Elías hace algo aquí en medio de este libro, la Primera de Reyes, que es tremendo, ¿no? Y es que hace llamar a todos los profetas de Baal y los reúne y los confronta. Reúne al pueblo de Israel para que vean cuál es el poder de Dios. Y hay una confrontación de poderes allí, colocando dos holocaustos. Y en estos dos holocaustos Elías le dice a los profetas de Baal, que son 400, que oren ellos a su Dios. Y aquel Dios que baje y consume el holocausto, ese será el Dios al cual el pueblo de Israel seguirá. Y estos profetas hacen el holocausto y empiezan a clamarle a su Dios. Y pasa el día, el mediodía. Bueno, no sucede nada porque no hay una respuesta. Pero Elías empieza a burlarse de ellos. Empieza a burlarse de ese Dios que tal vez duerme, que de pronto está de camino, que no los escucha. Y llega la hora en que Elías tiene que hacer su holocausto. Lo prepara y hace algo tremendo. Dice que preparen 4 cántaros de agua y que se los echen sobre el holocausto. Pero dice, háganlo de nuevo. Y manda a hacerlo por 3.ª vez. O sea que el holocausto se empapa de agua. Y él solo tiene que levantar su rostro al cielo y pedirle a Dios, al Dios de Isaac, de Jacob, al Dios de Abraham. Clama por esa respuesta. E inmediatamente dice la palabra que Dios consume ese holocausto con fuego, que inmediatamente el pueblo ve el poder de Dios y se rinde a Dios. Entonces la historia que quiero que veamos ya empieza allí en Primera de Reyes 19, porque acá dice que se va a avisarle a su esposa lo que ha hecho Elías. Elías ora para que venga la lluvia. Y aquí empieza la historia que quiero que escudriñemos en esta mañana maravillosa. Primera de Reyes 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Elías hizo algo, ¿no? Y fue algo tremendo. O sea, cumpliendo
eh, la orden de Dios de demostrar el poder de Dios. Pero Elías fue más allá y dice que degolló a todos esos 400 profetas de Baal por inducir al pueblo de Dios a hacer lo malo, a hacer lo incorrecto, por llevar al pueblo de Dios al pecado. Entonces, como dice la palabra, Acab se fue donde su esposa Jezabel y le dijo lo que Elías había hecho. Entonces, versículo 2 dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, le mandó un mensaje de muerte. Le mandó un mensaje de muerte a Elías. ¿Quién era la que mandaba realmente en Israel? No era Acab, era su esposa, una mujer pagana que había traído el pecado al pueblo de Israel. Versículo 3 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí su criado. O sea, Elías escuchó el mensaje y dice que él inmediatamente dice que para salvar su vida se alejó, se fue para la ciudad de Berseba. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Esta parte es la que nos toca mucho, ¿sabes? Elías sale huyendo al escuchar ese mensaje. Él acaba de demostrar al pueblo de Dios que había un Dios maravilloso que lo respaldaba, que había un Dios que quería a su pueblo y que anhelaba que ese pueblo volviera a adorarlo. Por eso Dios hace todas aquellas cosas, porque Él quiere que nosotros nos volquemos de nuevo a Él. Elías acaba de matar 400 profetas de Baal que habían incitado al pueblo a pecar. Sale huyendo, temeroso del mensaje de una mujer. Él sale en huida, pero exclama esa palabra, dice, queriendo morirse. Y yo me pregunto, muchas veces nosotros no hemos estado en esa posición. Y exclamamos de pronto muchas veces palabras incorrectas, que después nos gustaría hasta tragárnoslas de nuevo. Porque nos arrepentimos de aquellas cosas que nosotros decimos. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Versículo 6. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. En situaciones difíciles de nuestra vida, mira cómo Dios nos cuida. Ahí está demostrado el amor de Dios hacia sus hijos, hacia todos aquel que está dispuesto a abrir su corazón para recibirlo como su Señor y Salvador. Elías estaba pasando por un momento difícil. Él había exclamado hasta
que quería morirse. Y muchas veces el ser humano pasa por esos momentos, ¿no? Pero Dios, en su infinita misericordia, le trae ese alimento a Elías. Pero tú, ¿por qué crees que si está en un momento tan difícil, él se durmió? Porque eso es Dios. Dios es el único que puede traer eso a nuestra vida. Pudo dormirse porque en su corazón estaba confiado de que Dios lo estaba protegiendo. Había un temor, porque muchas veces las emociones nos juegan nos hacen malas jugadas. Entonces, dice, y volvió el ángel de Jehová, versículo 7, la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Versículo 8, y se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció en aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Nosotros necesitamos ese alimento de Dios para fortalecernos día a día en cualquier momento difícil de nuestra vida. Eso es lo que hace Elías. Muchas veces estamos agobiados, estamos pasando por momentos difíciles y Dios tiene la respuesta para nosotros. Dios quiere darnos ese descanso, pero también ese alimento. No solamente el alimento físico. Pasamos por un largo camino en nuestra vida y necesitamos estar bien alimentados para este largo camino. Pero el alimento que necesitamos para todo el día, el alimento que necesitamos para sobrellevar todas aquellas cosas que nos depara la vida, está en la palabra. Es ese alimento, es la palabra de Dios. Es esa fuente de vida lo que nosotros necesitamos para estar fortalecidos. Eso hizo Elías. ¿Sí? Se levantó y comió pues y bebió y se fortaleció con aquella comida. Dios quiere fortalecernos todos los días. Así es, nos venga un día pesado, ¿cómo lo vamos a soportar si no está Dios sobre nuestras vidas? Es la única manera que nosotros podemos soportar, aún dice la palabra, el día malo, ese día que... Pero si no estamos fortalecidos, vamos a ser derrumbados fácilmente. Dice, he aquí, el enemigo anda como león rugiente para ver a quién devorar. Pues va a devorar a aquel que está débil, aquel que no está preparado. Y Dios quiere prepararnos. Dios quiere que nosotros estemos fortalecidos en Él para soportar cualquier ataque del enemigo. Versículo 9 dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías seguía temeroso. Elías seguía temeroso. ¿Sí? En situaciones difíciles el ser humano es afectado y afecta a su sistema anímico, psicológico y hasta físico. ¿Sí? La frustración de ver que muchas veces no nos salen las cosas como nosotros lo pensamos o como queremos, hace que la parte emocional de nuestra vida decaiga, hace que veamos las cosas inalcanzables, hace que los proyectos que de pronto en un momento vimos muy viables, de pronto veamos esos proyectos sin salida, que no tienen ninguna trascendencia.
Por eso muchas veces nos aconsejan pensar bien las cosas con cabeza fría. Y yo diría, aquí no es pensar las cosas con cabeza fría. Es pensar las cosas bajo la lupa de Dios. Es actuar bajo la mano de Dios. ¿Queremos que las cosas nos salgan bien? Ponlas delante de Dios. Queremos que todo lo que emprendamos tenga algún fruto, pongámoslas en las manos de Dios. Muchas veces vemos que todo nuestro entorno es afectado y nos dejamos dominar por nuestras emociones realmente. ¿Sí? Y al ser dominado por nuestras emociones, muchas veces salen de nuestras bocas palabras que dañan y destruyen. Por eso, el mensaje para hoy es, no, piensa bien lo que estás haciendo. Y mira lo que respondió Elías cuando el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 10. Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, había una gran realidad en lo que estaba pasando, claro. Había una gran realidad. Pero Elías se sentía solo. Sentía que no tenía respaldo de nadie, que solo él estaba luchando porque el pueblo había caído en pecado. Entonces él se sentía acorralado. La noticia de Jezabel de que lo iba a perseguir para matar. Entonces él por eso salió huyendo. Y mira lo que le dice Dios. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Mira, este paso tiene una gran enseñanza para nosotros. Dice que vino un gran viento, quebraba la peña, o sea, un huracán impresionante. Pero dice que Dios no estaba ahí. Dice que vino un terremoto. Dios no estaba ahí. Dice que vino un gran fuego. Dios no estaba ahí. Muchas veces nosotros buscamos a Dios en desastres, en cosas horribles en nuestra vida, en noticias impresionantes. Muchas veces buscamos a Dios y juzgamos, ¿y dónde está Dios? Y no que Dios ama a su pueblo, y Dios no está en ninguna... Allí nos lo dice claramente. Dios no está ni en el fuego, ni en el terremoto, ni en esos vientos. Muchas veces buscamos a Dios en las tragedias. Muchas veces buscamos a Dios en nuestras malas decisiones. Y son nuestras malas decisiones y juzgamos a Dios. Pero mira así donde estaba Dios. Dice que había un silbido apacible, una voz suave, una voz de amor, donde Dios te está llamando y te dice, ven, hijo mío, yo quiero abrazarte, yo quiero amarte, yo quiero bendecirte. Entonces,
Elías tuvo miedo y dice que cubrió su rostro. El versículo 14 dice, y él respondió, porque Dios vuelve y le hace por segunda vez esa pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Pero la respuesta de Elías fue la misma. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y Jehová le dijo, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Tremendo. Elías vuelve y pone una queja y le, a Dios, no, es que estoy solo. Pero sabes una cosa, Dios dice, no, tengo este trabajo para ti. Quiero que tú hagas algo. Muchas veces pues, esa mente desocupada, esa mente temerosa, esa mente que se deja dominar por las emociones, no ve la voz de Dios, no ve el mensaje de Dios. Yo hoy, hombre, quiero decirte, tú tienes el llamado de Dios. Tú tienes no solamente el llamado, tienes propósito en Dios. No estamos aquí de balde solamente para venir a escuchar una palabra y no más, no. Dios dice que Él quiere que no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de ella. O sea, recibir el mensaje de Dios, pero ir a actuar llevando ese mensaje. Por los frutos los conoceréis, dice la palabra. ¿Cuáles son los frutos? Cuando Dios deposita una palabra en mí tiene que haber un fruto. Yo tengo que llevar ese mensaje, ese fruto, a alguien más que lo está necesitando. Cuando Dios prospera mi vida, yo tengo que dar de ese fruto de prosperidad a otro que la necesita. Porque esa es la única manera de multiplicar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. De lo que Dios está dándonos cada día. Y Dios le sigue diciendo, le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Muchas veces si nosotros no queremos lo que Dios nos da, Dios tiene a otro. Y aquí Elías estaba diciéndole que no, que él estaba solo, que quería morirse. Le dice Dios, así tú no quieres ir, yo tengo tu reemplazo. Y aquí inmediatamente le dice, Eliseo será tu reemplazo. Ungirás a Eliseo por profeta. ¿Sí? En tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Ahí le está diciendo a Elías, no hay problema. ¿Te quieren matar? No, yo primero. Ve y unge a estos hombres que te estoy diciendo, y ellos se encargarán de matar a todos aquellos que quieran hacerte daño. Porque ese es Dios. Dios es tu respaldo. Dios es tu todo. O es nuestro todo. Nuestro respaldo. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Aquí le está diciendo a Elías, no estaba solo. Dios se había guardado un remanente de 7,000 que no habían doblado rodilla. Elías había hecho un trabajo, claro,
Y Dios había encargado de que esos corazones permanecieran ahí. No era en vano lo que Elías había hecho como profeta, de llevar ese mensaje. Dios había tocado esos corazones. Entonces muchas veces nosotros nos sentimos frustrados, porque Elías se sentía frustrado de ver que su trabajo no había dado fruto, de ver que todo lo que había hecho, la gente había caído en pecado y que no había nada en Israel. Ojo, Dios sí había guardado. Dice que había un remanente de 7.000 hombres que no habían doblado rodilla a Baal. 7.000 hombres que eran el fruto de la palabra, de lo que Dios había hecho. Muchas veces nos sentimos que el trabajo o que la gente que está a nuestro alrededor no nos está copiando. No, es que llevamos el mensaje y la gente no. No. Ojo, nosotros no nos encargamos de escoger a aquel que ha de ser salvo. Es Dios. Es Dios el que toca los corazones. Es el Dios el que transforma y cambia. Es Dios, no nosotros. Nosotros solo nos encargamos de decir cuán grande y maravilloso es el Señor y decir todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Es Dios el que hace el resto, es Dios el que hace la obra, es Dios, no nosotros. Entonces, es Dios el que transforma y cambia a nuestros hijos, no nuestros regaños, no nuestras cosas, es Dios. Por eso tenemos que ponernos a diario en oración, tenemos que buscar a Dios, buscar su rostro, y Él hará todas aquellas cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida. Y para terminar, Dios llama a Eliseo. Partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? O sea, tranquilo, vaya, despídase. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Dios ya tenía preparado ese corazón de ese sucesor de Elías, a Eliseo. Muchas veces yo he dicho a Dios: Señor, yo quiero ser ese Eliseo. Yo quiero estar ahí. Yo quiero recibir esa, porque Eliseo dice que fue ambicioso y pidió una doble unción de lo que tenía Elías. Imagínate, Elías oró y cesó la lluvia, perdón, cesó. No hubo lluvia durante 3 años. Dios le había dado una promesa a Elías que ninguna palabra que él soltara caería en tierra, o sea que tendría el respaldo de Dios. Y Eliseo fue más allá. Eliseo pidió una doble unción de lo que tenía Elías. Oh Dios Todopoderoso. Eso es lo que tenemos que ser delante de Dios, ambiciosos, pero ambiciosos del poder de Dios, ambiciosos de tener la palabra de Dios, ambiciosos de poder tener en nuestra boca el poder de cambiar y transformar nuestra vida a través de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Conocer el corazón de Dios es fácil. Es ir a la palabra. Es tomar esa palabra y tomarla para nosotros. Apoderarnos de esa palabra y comenzar a caminar en ella, haciendo la voluntad de Dios, no la nuestra. Tenemos que doblegar muchas cosas, pero sobre todo tenemos que dejar esa parte en la cual nos mueven nuestras emociones. Entregarle esa parte a Dios
para que nuestra vida sea diferente. Bueno, hemos leído Primera de Reyes 19 completa. Espero que esta palabra, así como a mí, a ti también te edifique. Pero no solamente, no nos quedemos con un solo pedazo de la Biblia, no nos quedemos con solo una palabra o solamente con escuchar los mensajes. Vayamos más allá. Seamos ambiciosos como lo fue Eliseo. Busquemos el poder de Dios, pero a través de la palabra. Leamos, escudriñemos las Escrituras para saber qué quiere Dios con nuestras vidas. Porque de seguro no, seguro que Dios quiere mucho. Dios quiere mucho con nuestras vidas. Permíteme orar en este momento. Pongamos este tiempo en las manos de Dios y pidámosle que sea Él ministrando nuestras vidas, que sea Él tocando nuestro corazón. Y yo creo que una de las partes que más necesitamos pedirle a Dios es que nos dé hambre y sed de su palabra. Padre maravilloso, gracias Señor por tu mensaje, por tu palabra. Señor, hoy te pido, Dios Todopoderoso, habla a la vida de cada hombre, Señor. Así como me has hablado hoy, Señor, a través de esta palabra, Dios, hoy te pido, Dios Todopoderoso, que esta palabra, Señor, también le hable a mis hermanos, Señor, y que despierte en ellos, Señor, ese deseo de buscarte, de anhelarte, de tenerte, Señor. Que despierte en ellos ese deseo, Señor, de escudriñar tu palabra, Señor, para conocer tu santa voluntad en medio de tu pueblo, Señor. Te pido, Dios Todopoderoso, que no nos dejemos dominar por las emociones ni las circunstancias que pasan a nuestro alrededor, Señor. Que nuestras malas decisiones, Señor, a partir de hoy, Padre maravilloso, Señor, sean buenas decisiones, Señor. Empezando por la buena decisión de empezar a leer tu palabra, Señor, de empezar a escudriñarla, Señor, de buscarte y anhelarte, Señor. Que es la mejor decisión que podemos hacer, Señor. Y todas las otras decisiones, Señor, en nuestras vidas, yo creo que tendrán, Señor, una mejor, o mejor dicho, una mejor decisión, perdona la redundancia, pero una mejor decisión en medio de este mundo tan turbulento, Señor. Gracias, Padre maravilloso, por amarnos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén.